Aquí estoy con Mirta Fernández Pucurul para que nos cuente un poco sobre su vida y me gustaría saber cómo y cuándo comenzó tu militancia. En el siglo pasado, en los años, principios de los años 60. Bueno, primero comenzó a nivel estudiantil y gremial. Yo estudiaba historia y además daba clases en el Liceo del Cerro. Ahí con los jóvenes creamos el FER. Y bueno, muy pronto me sancionaron en la secundaria por no enseñar la historia oficial. Paralelamente trabajábamos difundiendo propaganda. La situación era muy dura ya en esos momentos. El Uruguay se había estancado, se empobrecía. Habíamos perdido nuestra independencia en la medida que recuerdo muy bien cuando el FMI obliga a que rompamos relaciones con Cuba y se rompen relaciones con Cuba. Había sido un país bastante democrático y bueno, ya en los años 68, después de la muerte del Che, con mi compañero Fernán Pucurul, hicimos unas misiones al norte de Argentina y Bolivia, porque bueno, en ese momento estábamos organizados en el MRO. Y muy pronto nos ligamos al MLN Tupamaros, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y nos vamos a mi pueblo, Bella Unión, donde había llegado Sendic poco tiempo antes para organizar a los cañeros, que se crea el sindicato de UTA, que es la organización que bloquea, que nuclea a los cañeros. UTA es la Unión de Trabajadores de Artigas, azucarera de Artigas. Y comienzan las primeras marchas a Montevideo. Yo me integro en la última, que se recorre todo el país, de Bella Unión acá a pie, porque este era un fenómeno que el resto del Uruguay desconocía. El Uruguay estaba organizado en sindicatos, una central única de trabajadores, pero Montevideo, como macrocefalia que es, vivía de espalda al país. Y se desconocían las condiciones que estaban esos trabajadores que no recibían salario. Se les daba un bono para que compraran en la cantina de la compañía. Y es ahí donde se indica entre Paysandú y... Después te voy a mostrar una foto muy linda que tengo con él, ya del regreso mío y su salida a la cárcel. Y bueno, yo leo las primeras preguntas a un tupamaro que se hacen. Comencé a concordar porque ya de esa izquierda que se subía a un estrado y criticaba a otra y hablaban y organizaban cambios y revoluciones de café, Yo vengo de una familia humilde, trabajadores del campo, y no estaba para las dilectancias, y además en el 68, hace pocos días se cumplió otro año más de la muerte de Liberarse. En el Pachecato se comienzan a matar estudiantes y ya, después de la tercera o cuarta muerte de estudiantes, yo dije, esto ya no puede ser, hay que enfrentarlas de la misma forma, y me organizo en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. ¿Cuándo y cómo llegaste a Chile? No, pero antes me gustaría contarte que cuando nos organizamos con mi compañero, entramos al Movimiento de Liberación Tupamaro, nos vamos a Bella Unión a trabajar en la caña de azúcar,
él trabaja como zafrero, como cortador. Yo estaba embarazada, entonces lo que hacía, contrabandeaba arroz del Brasil, un arroz especial, y lo vendía en Salto, y vendía libros porque no teníamos casi con qué subsistir. Pero él le pide a su familia que vendan. Él sí, su papá era un ministro de la Corte de Tribunales, tienen una bonita casa, y él exige a la familia, su papá había muerto, que vendan la casa para comprar una base para el MLN, y la familia aceptó. La mamá aceptó, una hermosa casa. Y se fue a un pequeño departamento porque dijo, si mi hijo me pide esto, él debe saber por qué lo hace y debe ser para algo importante. Entonces compramos una chacra en la vieja ruta 1, y ahí trabajamos como chacreros, todas las tareas. Yo ya sabía ordeñar, pero Fernanda aprendió a ordeñar, plantábamos de todo un poco. Comenzábamos a las 5 de la mañana, pero después, al atardecer, cuando los campesinos se van a dormir, nosotros comíamos. Yo salía por la carretera a repartir la leche, y de noche trabajábamos cavando pozos donde hacíamos las playas de tiro, y también guardar cosas que no queríamos que la represión encontrara, porque infelizmente la organización pasó muy pronto a la clandestinidad. Y bueno, él interviene en la acción de Pando, lo hieren gravemente, por suerte queda con vida, pero después de la acción de la Marina, en que nos llevamos buena cantidad de armamento, yendo él desarmado, cae en una emboscada y lo fusilan, porque le tiraron un tiro en la yugular, lo dejaron desangrar. Yo pierdo mi embarazo, eso es en mayo del 70. Yo luego pierdo mi embarazo y caigo en prisión en agosto del 70, el otro día de Almería. ¿Cómo caíste? Caí en un local, o sea, sabíamos que íbamos a caer. En ese momento se estaba instrumentando, no, ya estaba comenzado el Plan Satán, y las condiciones eran terriblemente difíciles. El gobierno ofrecía miles de dólares para que denunciaran, aparecieron muchos denunciantes, y cae la Dirección Nacional, cae la Dirección de Recambio, y nosotros nos constituimos en la tercera dirección, y teníamos una máxima: entre la comodidad y la actividad, entre la actividad y la seguridad, la actividad. Sabíamos, porque yo vi, imagínate, pleno agosto, frente ahí al Sporting Club, un hombre fumando, y sabíamos que íbamos a caer, al punto que yo saqué a mi mamá de ahí. Evidentemente a las 2 de la mañana, cuando apagamos las luces, nos rodearon, voltearon las puertas, subieron, nos reventaron y nos pusieron como a todo el mundo, en una chancha, le decíamos. La chancha es un carro especial. Nosotros llamábamos la jungla porque tenían el camello, las chanchitas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí caemos presas. No tienen muchos días, porque ahí estaba toda la dirección, estaba Sendic y demás compañeros. Fue la caída grande. No tuvieron muchos días en el 4.º piso, el lugar más siniestro. Un momento eso en la policía. Y bueno, después nos llevaron a juzgado. A mí me dijeron que no me preocupara por hacer declaraciones, porque de todas formas iba a tener una condena de 15 a 30 años. Y como no pensaba estar tantos años en la cárcel, me fugué. Nos fugamos, mejor dicho. ¿Cuántas eran que se fugaron? Nos fugamos al año, porque yo juré, dije, un año, más de un año no estoy acá, y llegamos te diría, midiendo la cárcel, haciendo planes, y una semana antes, en julio,
Del 71 nos fugamos 38 compañeras, pero solo 4 nos volvimos a caer. Las restantes cayeron todas y solo salieron en 1984. Y bueno, permanecí en Uruguay 1 año y medio más en las peores condiciones, porque ya la represión fue brutal, ya la organización estaba prácticamente desorganizada. Y ahí es cuando me dan orden cerrada de salir para Chile, a fines del 72. ¿Quién te ordenó y por qué Chile? Bueno, porque había habido un convenio entre Chile y Uruguay cuando Allende llegó al gobierno y acá había tantos prisioneros, de la opción de Chile. Entonces, la gente que estaba en la cárcel le daban la libertad, pero no salían en libertad, iban para otra cárcel. Y de ahí tenían la opción para ir a Chile. Entonces, claro, preferían la opción de irse a Chile. Pero entonces ahí se habían organizado los compañeros que habían logrado llegar a Chile ya antes por la opción, u otros que llegaban de otra forma, estaban organizados, estaba lo que decíamos la dirección del exterior, y ellos dan la orden de que salga. La dirección del exterior más que nada, MLN, Tupamaros. Sí, era el MLN es Tupamaros. Es decir, eso es un nombre que está en discusión de cuál fue el origen de Tupamaros. Yo tengo mi idea, otros compañeros tienen otra, pero bueno, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. ¿Y en Chile participaste en política? Bueno, no públicamente. Imagínate que yo tuve que salir en la más cerrada clandestinidad, con la documentación falsa que tenía después de la fuga y que permanecía acá en Uruguay, con la misma. Fue todo un montaje para salir de acá a Buenos Aires, y de Buenos Aires, que ya la situación estaba muy dura, porque no eran los preámbulos de golpe, pero había momentos, ¿no?, de cierta lasitud y otros de represión. Ahí llegué a Chile, como te digo, a fines del 72, orgánicamente, y lo que hago es militar allá orgánicamente. Dedicarme a las tareas, hicimos escuelas de cuadro, bueno, y muchas otras actividades, pero sin interferir en la política, claro que de acuerdo con el gobierno de Allende, hasta por ahí, porque yo recuerdo que estando en la cárcel y cuando Allende triunfa, haciendo mi análisis de que Chile es el primer exportador de cobre y que eso es fundamental para la industria norteamericana, y en Chile se tomó el gobierno pero no el poder y se nacionalizó el cobre, yo pensé, los gringos no van a ir a Zaire a buscar el cobre, van a preparar un golpe. Y yo después de 2, 3 meses, cuando el tanquetazo, dije ya, este gobierno no tiene mucha... Ya llevábamos la experiencia de acá, ¿no? Sin embargo, muchos chilenos pensaron que tenían unidad popular, o sea, el gobierno de la unidad popular de Allende por mucho tiempo. Pero bueno, eso depende de la experiencia de vida de cada uno. Un poco entrevista, tanquetazo. Bueno, no, o sea, el tanquetazo fue un termómetro que la seguridad norteamericana ha logrado en Centroamérica y siempre tira en este caso se llamó el tanquetazo para, como termómetro, ver cómo es la reacción de las masas, si hay condiciones para dar un golpe o no. ¿Tú me entiendes? Y la reacción del pueblo fue tan espontánea y tan grande, y además, ahí lo interesante es que Carlos Prat, el comandante del ejército, estaba dispuesto y salió al frente de los tanques y su tropa a defender el gobierno de Allende. Y nosotros salimos a la calle, pero después hubo una gran concentración de cientos de miles de personas, y Allende nos dijo que no teníamos que tener temor, nos mandó para la casa, nosotros seguimos haciendo presencia en la calle, la propia policía nos golpeaba y nos perseguía, y yo en ese momento me dije, bueno, este gobierno ya no tiene mucho futuro, y generalmente no hice más ninguna tarea, y más bien pasé al MIR, al Movimiento de Izquierda Revolucionaria Chilena, previendo lo que se venía en Chile, y yo no quería, ya había salido de Uruguay,
no quería salir de Chile y había decidido quedarme ahí. Luchando con el MIR. Sí, bueno, luchando no, me quedé porque hasta el golpe no sabíamos lo que iba a pasar, preveíamos el golpe. El MIR tenía un diario donde diariamente, periódico o diario ya era, se decía todo lo que los fascistas estaban haciendo, los movimientos de tropa, etcétera, pero bueno, otros partidos no tomaron en cuenta eso. ¿Dónde estabas el día del golpe? Mira, nosotros ya llevábamos más de un mes haciendo guardias, esperando el golpe, en contacto por teléfono, a veces por radio, si se estaba en una fábrica. Y justo el día, ya estábamos agotados, y esa noche yo quedo en la casa de una familia chilena con un compañero del MIR, su mamá, en fin, y muy temprano recibimos la llamada de que se estaba armando para dar el golpe. Y entonces ahí inmediatamente nos pasan a buscar, nos avisan, nos pasan a buscar en un carro. Me acuerdo que un compañero con muletas viene manejando, recogemos unas armas en una fábrica y nos vamos a una... Pero ahí ya lo sabían los Hawk, ya no me acuerdo el nombre de los bombarderos, sobrevolaban el río Mapocho, sobre nuestra casa quedaba ahí sobre, y ya bombardeaban. Ya sentíamos el bombardeo sobre la Moneda, pero nosotros salimos hacia afuera, hacia las poblaciones, porque se pensaba que en las poblaciones y en las fábricas era donde se iba a resistir más. Así que me fui, sin conocer la zona, me fui a la población de Renca con estos compañeros y encontramos el primer retén. Ellos querían cruzarlo, pero yo decía, ¿y de qué lado están? ¿Estarán del lado del gobierno o estarán en contra? A mí me dejan acá, yo agarré un arma, unas municiones, me bajé del auto y fui entre las casitas, muy como ranchos acá, o como nuestros asentamientos, la gente me fue ayudando a pasar ¿La gente estaba consciente de la situación? el retén, bueno, no todos, pero a mí me tocó que ahí en Renca, en las poblaciones, la gente era muy consciente, muy combativa. Y fueron ellos los que me ayudaron a llegar al centro de salud, que tiene un nombre en Chile, ahora no recuerdo, donde con estos compañeros habíamos quedado que ahí iba a ser nuestra base. Nosotros íbamos a hacer la resistencia desde la población de Renca. Pero cuando llego allá, había una desorganización tremenda, eran órdenes, contraórdenes, llovía, hacía un frío terrible, hasta que llega un compañero obrero y me llama y me dice, venga, y me lleva en su bicicleta hacia un ranchito que era su casa. Parece que la orden ya era quedarse quieta, aunque me consta que en algunas fábricas seguían resistiendo. Y ahí me quedé en esa casa esperando órdenes, se decía que teníamos que volar el polvorín que tenían los militares, que estaba en los cerros, cerca de la población, pero yo pensaba, si volamos el polvorín, volamos todos. Porque una compañera del MIR, que el día antes le habían dicho que estaba embarazada, viene y me dice, mira, el partido, el MIR, me prohíbe funcionar, delego en vos la responsabilidad. Y yo prácticamente no sabía dónde estaba, pero dije, ok, la tomé, digo, veremos lo que pasa. Y ahí ya andaban los civiles con distintivos de apoyo a Pinochet. Nosotros pensamos tomar esa camioneta, porque había otros que no tenían distintivo, y yo dije, bueno, tomemos la camioneta esa, pidamos para movilizarnos, y la anciana, una maravillosa persona, donde conviví con ella 3 días en una cama con su loro, su perro, su nieta, y yo todo en la misma cama comiendo tortitas de arroz. Ella dice, no, mija, yo a ese lo conozco bien, ese es un fascista, quédese acá. Y le digo, yo me voy, abuela, porque si encuentran una extranjera, porque el primer bando de los militares, el segundo creo, fue contra los extranjeros, y principalmente contra los uruguayos. Y me dijo, no, yo ya no tengo más nada para perder, gracias a Allende yo pude tener una heladera, una cocina, mi hijo estará estudiando, tú te quedas. Si vienes te tapas y dice que estás enferma, y yo digo, en fin, el pueblo como siempre, bueno, me quedé hasta que levantan, porque si un toque de queda absoluto, y después como pude, pasando cientos de retén, encontrando muertos en
boyando en el Mapocho, llegué al lugar de donde había salido y ahí durante 2 meses seguí militando, iba ahí, prefiero no hablar, pero fueron 2 meses que parecieron 2 años por todo lo que vimos, padecimos y demás. ¿Cómo fue esa época para ti? En cierta forma yo me sentía como un pez en el agua porque estaba acostumbrada a años de clandestinidad, tenía cierta experiencia, podía apoyar a los compañeros, hicimos unas cuantas cosas, sobre todo con la técnica, salvamos muchas vidas dando documentación a los perseguidos, documentación falsa. Bueno, eso se hizo de todo, de traslados de armas. ¿En Uruguay ya te dedicabas a eso? ¿Mm? ¿Te dedicabas a eso en Uruguay? No, en Uruguay era más bien chacrera, que eran bases de donde a veces operábamos. Nosotros hacíamos pocas operaciones, sobre todo mi columna, la columna del interior, que eran casi todos peludos, peludos se les llama a los compañeros que trabajaban en la zafra de la chacra. Vivíamos muy humildemente, trabajando muy duro y hacíamos de todo. Pero no, yo nunca había estado en la técnica y tampoco estaba ahí. La técnica nos daba y ya era tan la desesperación de la gente que ya nos reconocían en la calle y no sabíamos si eran policía o compañeros, nos agarraban, por favor necesito una documentación, que nos tecnificamos tanto que ya llevábamos entre 2 micas, esa tinta que pones el dedo para la digital, entraban a un baño de un bar, ponían el dedo, traían una foto, firmaban, se llevaba a plastificar y repartíamos como que fueran volantes y así se salvó a mucha gente. Pero sí, si esos 2 meses para mí fueron duros, imagínate todos los años y la cantidad de compañeros, porque ya a esa altura habían matado al Boucher, a Van Schauer, dirigente del MIR, gran compañero Mauricio Munitas, siempre se me nombra, se me olvida el nombre del querido Munitas, lo destrozaron. Y su compañera lo reconoció porque tenía un encendedor que yo le había regalado porque a él le había gustado. Y estaba tan destrozado y lo reconoció por la campera y puso la mano en el bolsillo de adentro porque sabía que lo usaba ahí y ahí estaba el encendedor. Ella vino a verme y me dijo, lo reconocí por la campera y el encendedor porque estaba destrozado. Y así era, ¿no? Todos los días fue brutal. Una pregunta que me surge es si habías decidido de quedarte en Chile, ¿por qué fuiste a la ex embajada cubana? Bajo bandera sueca. Bien, porque ahora ya se puede decir. Allende había pedido armamentos a los cubanos y creo que se la mandaba, no recuerdo qué partido, y las armas quedaron ahí. Entonces nos eligieron a nosotros, los tupamaros, para evacuar las armas de la embajada. Yo no sé si el embajador sabía esto o no, porque cuando se da el golpe, yo sé que la gente, muchísimos, y extranjeros, y no, comienzan a refugiarse en las embajadas, en los refugios que comienzan a abrirse, pero yo no me preocupaba por eso porque no pensaba asilarme. Sí tenía problemas de salud, me había hecho una biopsia y el día que tenía que levantar la biopsia es el día del golpe. Entonces me fui seguí sin saber si tenía cáncer o no tenía cáncer y ni me preocupé. Pero cuando se empieza a dar, entonces después del golpe empezamos a hacer trabajo combinado con el MIR, el MLN Tupamaros y otras organizaciones. Ahí no había de organizaciones, había que trabajar todos juntos y ayudarnos y apoyarnos para... Entonces yo realmente estaba agotada y había tareas para hacer. Entonces yo pensé, me sugirieron los compañeros, porque los chilenos, ellos no lo decían y no lo reconocen hasta hoy, pero ya le estábamos resultando más un peso que una ayuda por la infraestructura, por la forma que hablábamos, aunque yo creía que hablaba muy como chilena ya. No se entendía. Enseguida se dan cuenta que éramos
o argentino y nos decían los che, o uruguayo y nos decían los tupas. Entonces ellos, pero yo entro para salir, pero bueno, inmediatamente rodearon toda la embajada durante muchos días, abrieron un muro, pusieron una .30 hacia adentro, desalojaron la escuela, casas arriba de las azoteas con armamento pesado apuntando hacia la embajada. ¿Pero cómo fuiste a parar a la embajada? Bueno, organizadamente hablamos con los compañeros, pasó el embajador, si mal no recuerdo, en su carro, con otro compañero que también pensaba quedarse para entrar y bueno, descansar un poco, ver a los otros compañeros, porque muchos, había como 15 niños ahí, imagínate los padres que entraron ahí sabiendo el riesgo que podían correr con sus niños, desde meses hasta creo que Anita tenía 10 o 12 años, no más. La idea era entrar, descansar para luego bueno, salir. La de nosotros, de los tres que habíamos decidido, no, los otros después de la tarea se iban todos a Suecia. ¿Y la idea de ustedes cuál era? ¿De quiénes? ¿Tu idea cuál era? Era, bueno, volver a salir y quedarme en Chile, pero resulta que, bueno, después de todos esos días que nos tuvieron rodeados, que permanecíamos entre dos fuegos, que tiraban hacia adentro, que no dejaban entrar ni la leche para los niños, yo que en realidad no era cáncer lo que tenía, sino hiperplasia al endometrio, como ya me había sucedido, después de momentos de gran tensión, que yo entro en descanso, hacía unas hemorragias brutales. Y aunque Chato Peredo, el hermano de Inti y Coco, los que lucharon con el Che, estaba ahí adentro y era médico, solo había vitaminas K, porque había habido gente antes que se había asilado ahí. Se los saca para un refugio y entramos nosotros. Entonces dijeron que si no me intervenían en pocas horas me moría. Y de ahí que se decide pedir un salvaconducto y sacarme para una clínica. Yo les pedí que no me dejaran salir, que me dejaran morir ahí, porque conocía bien al enemigo, y le dije al embajador, porque las dos conversaciones que tuve fue con él cuando llegamos, él me recibió con el otro compañero y nos dijo, bueno, ustedes son tupamaros, yo soy un socialista que siempre camina al filo del abismo, al borde del abismo, no vamos a entender muy bien. Y ese día que ya me van a llevar, yo me agarro de su mano y le dije, no me dejen salir porque no voy a volver. ¿Este fue tu primer contacto con el Bueno, primero fue cuando Regueza? subí al auto, nos trajo y nos hizo ese recibimiento que acabo de decirte. Ya días después, ya no recuerdo, ya estábamos a fines de noviembre, un poco antes, pasa esto y ellos me deciden llevarme a la clínica. Incluso una compañera que después tuvo mellizos no quiso salir después, por lo que me había pasado a mí, y parió sus mellizos arriba de una mesa. Y dijo, no te preocupes, que vamos a estar todos pendientes de ti. Y yo digo, deme los teléfonos. Yo ya estaba, porque ya había perdido mucha sangre. Y llevo los teléfonos de la embajada porque dije, yo acá no vuelvo. Y me sacan en ambulancia y me llevan directamente a la sala de operaciones. Y recuerdo oír que los doctores dicen, acá los militares no entran, pero entraron porque yo estaba en la cama, ya me estaban dando la preanestesia y yo vi sus botas. Y sí les obligaron a ponerse, estuvieron adentro de la sala de operaciones. Y ¿cómo fue el trato del personal del hospital? No, fue fantástico. Imagínate que una chica, no recuerdo si la anestesista o la instrumentista, creo, que dice que yo durante la anestesia solo decía, no quiero salir de Chile, no me saquen de Chile, no quiero salir de Chile. Ella como chilena, después de la operación, viene a mi sala, y ya me habían puesto dos militares jovencitos, uno de cada lado de la cama. Llega y me dice, mira, mi turno termina ahora, pero como chilena me da vergüenza, yo que me quiero rajar de acá, tú lo único que decías, pues yo tenía miedo,
de haber dicho algo, porque lo último que ellos me preguntaron fue, ¿cuál es su nombre? Y yo ya tenía tantos nombres que dije, ¿cuál digo? Y dije el de mi pasaporte.